El millonario, la mendiga negra, la mujer pobre, la empleada y la niñera. Villa Jacaranda parecía un sueño imposible. Muros blancos que brillaban bajo el sol, jardines que olían a rosas y jazmín, fuentes de agua que cantaban eternas. Allí, en medio de ese lujo desbordado, apareció Soledad Ambró, con un delantal manchado y la mirada cansada. Era apenas una figura diminuta contra el fulgor de las candelas y los espejos dorados, pero con un secreto que nadie imaginaba. Humilde limpiadora de día, soñadora de noche. Sus dedos recordaban la suavidad de las cuerdas del violín que había acariciado en su infancia. Don Evaristo Mendieta, el dueño todopoderoso de aquel imperio, la observaba desde su sillón de terciopelo, con un ceño fruncido y frío como el mármol. «¿Qué hace esa mujer sucia aquí?», murmuró entre dientes. Sus ojos grises atravesaban a Soledad con hiel, clavándose en su ropa gastada, su pelo desordenado y sus manos ásperas. No entendía cómo alguien como ella podía estar en su. El violín Stradivarius, que descansaba sobre un atril reluciente, llamó a sus dedos con un magnetismo irrefrenable. Nadie esperaba que se atreviera, menos aún que su arco comenzara a deslizarse con una precisión y pasión que congeló la sala entera. Notas agudas que rasgaban el aire, melodías que hablaban del dolor y la esperanza, de heridas abiertas y sueños guardados. El estruendo del silencio siguió al último acorde. Boca abierta, manos temblorosas, miradas incrédulas. Don Evaristo, rígido y solemne, sintió su corazón apretarse en un dolor desconocido. Aquella música era un puñal en sus prejuicios, una chispa que encendía algo que no creía posible. Pero justo cuando los ojos empezaban a admirar a Soledad, un hombre irrumpió en la fiesta con pasos contundentes: Rafael, su exmarido. Su presencia rompía el hechizo y llenaba el aire de tensiones viejas. Quería llevarla lejos, a Berlín, reconstruir lo que quedó destrozado. Y sobre todo, ¿sería capaz de tocar no solo la música que había soñado, sino también el corazón congelado del hombre que la veía solo como una empleada? El viento susurraba secretos, las luces titilaban, y en esa encrucijada, Soledad sintió que la vida se le hacía música, urgente, impredecible. ¿Quién ganaría esta danza peligrosa? Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Rafael, con su tono de voz lleno de promesas, rompió la magia de su música y la llevó de regreso a un tiempo que creía olvidado. Ella dudó, perdida entre el ardor de su pasión y el eco de su pasado. La sala se estremeció con corrientes de murmullos. «¿Quién es ese hombre?», preguntó alguien entre la multitud. «¿Por qué interrumpe a la limpiadora?». Un titubeo de risa nerviosa recorrió los rostros elegantes que antes la miraban con desdén. Don Evaristo alzó una ceja. Su expresión de sorpresa lentamente se tornó en una molestia evidente. Se evaluaron los movimientos de Soledad, y el fuego dentro de ella parecía apagarse a medida que la historia de Rafael comenzaba a desplomarse como un frágil castillo de naipes. «Soledad, ven aquí, necesitamos hablar», exigió Rafael, su voz rasgada por la urgencia. Cada palabra era un recordatorio de una vida que ella no había elegido, una vida llena de gritos y rescates fallidos. Pero lo que siguió fue lo que ni ella ni nadie pudo prever. Un grito desgarrador atravesó la fiesta. Una figura conocida y familiar se desplomó en el umbral de la puerta. Eran los ojos de Teresa,
la anciana que solía cuidar de Soledad en su infancia, su abuela. Pero algo estaba terriblemente mal. Su cara estaba pálida, y el aire alrededor de ella olía a temor. Igual que un relámpago, Teresa exclamó: «Soledad, tu madre ha tenido un accidente». El reloj en la sala pareció caer en un silencio absoluto. La música quedó atrapada en un instante doloroso y asfixiante. Los murmullos se tornaron en gritos confusos. Soledad sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «No, no». Su voz terminó siendo un susurro roto, incapaz de atravesar la tormenta de pensamientos. Un impulso incontrolable la llevó a correr hacia Teresa, su corazón martillando con un ritmo frenético. «¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? Dímelo», ella gritó, las lágrimas comenzando a aflorar. Teresa tembló, sus manos arrugadas intentaron calmarla, pero eran el reflejo del miedo. «La golpeó un coche, Soledad. La llevaron al hospital y...» De repente toda la sala parecía girar. El mundo de color dorado y lujo se desvaneció mientras su mente se encontraba con las verdades más oscuras. En un rincón, don Evaristo miraba, sus ojos llenos de algo que Soledad no podía leer. Había algo más que desprecio en su mirada. Algo que comenzaba a tomar forma. «Eso explica su retraso», murmuró una voz en la multitud, cargada de insinuaciones. Era una mujer de la calle. ¿Y ahora? La presión aumentó, y el estómago de Soledad se retorció. Involuntariamente, sus ojos buscaron a don Evaristo, su mentiroso en la lucha. Él, el rey de la sala, quien tenía el poder de destruir a todos ahí presentes, pero no tenía idea de lo que estaba a punto de desatarse. Un golpe. Alguien se atrevió a abrir la boca. ¿Y qué? ¿Quién era realmente su madre? Soledad, llevada por el dolor y el asombro, sintió que las verdades ocultas la rodeaban. Porque ese fue el momento en que se encendieron luces de secretos. Su madre, con un pasado en el que las cintas del tiempo se entrelazaban de formas que nunca había querido vislumbrar. ¿Por qué había decidido ocultarle la verdad? Y más importante, ¿quién era realmente su madre? El nudo en su garganta se convirtió en un grito de desesperación. ¿Podría ser que aquel mundo de opulencia, que hasta ahora la había rechazado, guardara un secreto que cambiaría el curso de su vida? Y mientras Soledad se enfrentaba a la tempestad de un destino ya marcado, un oscuro susurro comenzó a llenar su mente. Quizás no era solo una limpiadora, sino la heredera a una historia que jamás habría imaginado. Todo estaba en juego, y el eco del pasado resonaba con más fuerza que nunca. ¿Qué misterios serían revelados y a qué precio? El tumulto de la fiesta palpitaba, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. El nudo en la garganta de Soledad se apretó más cuando escuchó la desgarradora noticia. «No, no puede ser». Su voz tembló, pero nadie la escuchó. Las luces centellaban, y el murmullo de la multitud se convirtió en un eco distante en sus oídos. Casi sin darse cuenta, se lanzó hacia donde estaba Teresa, su corazón latiendo con furia. «Dime dónde está mi madre», gritó, cada palabra un puño cerrándose en su pecho. Teresa, con lágrimas asomando en sus ojos cansados, apenas pudo pronunciar un «al hospital». Antes de que Soledad pudiera reaccionar, un estremecimiento recorrió la sala. Un grito de horror cortó el aire. De repente, el sonido de un vidrio rompiéndose hizo que todos se volvieran hacia la entrada. Un hombre se precipitó dentro, su rostro pálido como una sábana, temblando de terror. La ambulancia llegó a tiempo», balbuceó, y el silencio se instaló, mientras todos lo miraban expectantes. Pero no solo ha sido un accidente. Soledad sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?», preguntó, atragantándose con su propia angustia. El hombre vaciló, buscando la manera apropiada de expresar la calamidad. «No ha sido un accidente. La atropellaron a propósito». Las palabras cayeron como una piedra en medio de un lago tranquilo. Las ondas de shock se expandieron rápidamente. Todos en la sala comenzaron a murmurar. «¿Cómo puede ser?
Se preguntaban entre sí, y el ambiente se volvió espeso con el roce de la especulación. Don Evaristo, quieto en su sillón, palideció. Había algo más que maldad en su expresión. Una lágrima furtiva se asomó a su ojo. ¿Sabía algo? Soledad, enfocándose en el caos a su alrededor, se dio cuenta de que no podía quedarse así. «Teresa, dime todo», exigió, su voz ahora firme. «¿Qué pasó realmente?» «Escucha, Soledad», comenzó a decir Teresa, pero su voz ya era un murmullo lejano. «Tu madre está presa. No era quien pensabas. Hay secretos, secretos que nunca debería haberte dicho». Antes de que pudiera terminar, Rafael tomó el brazo de Soledad. «Tenemos que ir al hospital», dijo, su mirada ansiosa. Pero la rabia intoxicaba a Soledad. «¿Quieres llevarme? ¿Como si tuvieras derecho? ¿No te das cuenta de lo que está pasando?» Rafael se detuvo. Su rostro palideció y soltó su agarre. «Sé que hice mal, pero ahora no es el momento». Pero Soledad empujó a través de él, decidida a desentrañar la verdad. Cuando se giró, escuchó un murmullo en la multitud. «Ella no sabe», se decía en voz baja, rodeada de miradas que se deslizaban entre ella y don Evaristo. Soledad sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquellos murmullos hablaban de secretos traspasando generaciones. De repente, don Evaristo se levantó, su voz resonando fuerte como un trueno en la tormenta. «Basta, no se debe hablar así de ella». Su tono de defensa era tan inesperado como su reacción. La sala se sintió como si respirara una niebla espesa. Las miradas atónitas se fijaron en él. «¿Qué sabes de mi madre? ¿Por qué proteges este escándalo?» «Hablo de mi madre», gritó Soledad, incapaz de contener la tormenta de emociones. Pero la respuesta de don Evaristo se evaporó en el aire antes de que pudiera salir. La puerta del salón se abrió de golpe. Una figura reconocible avanzó entre la multitud. Era la madre de don Evaristo, con una expresión que no prometía nada bueno. «Soledad, eres la última en descubrirlo». Su voz llenó el espacio y la incredulidad tardó en transformarse en horror. «Eres la verdadera heredera de la fortuna y no lo sabías». El golpe de sus palabras fue fulminante. La revelación se sintió como una bofetada. Todos, incluida Soledad, se quedaron boquiabiertos. Aquello que creía imposible ahora era real. El silencio se tornó ensordecedor. Las conexiones entre los personajes comenzaron a desmoronarse. Soledad, la cruda limpiadora, sí era parte de aquel lujo, y al mismo tiempo, el miedo a esa verdad la abrumaba. Don Evaristo, quien siempre fue su opresor, empezó a parecer una figura mucho más compleja. Los murmullos se intensificaron, y uno de los asistentes dijo en voz baja: «¿Qué pasará ahora?». Soledad se volvió hacia su madre, y sus ojos buscaron respuestas, pero no había nada más que oscuridad. En el aire, el miedo y la revelación bailaban entre ellos. En ese momento, la vida de Soledad se tambaleaba en una cuerda floja, y los ecos de su historia resonaban, como un violín tocado en la penumbra. ¿Cuál sería el siguiente acorde? ¿Y qué melodía se avecinaba? El caos que había estallado en la sala se sentía como un tornado. Soledad, con el corazón latiendo en su garganta, se volvió hacia su madre, esa figura a la que había visto solo como una sombra en su vida. «¿Qué estás diciendo? ¿Soy la heredera de qué?». Su voz retumbó entre los murmullos de la multitud. La incredulidad la envolvía, como una niebla fría que no la dejaba respirar. «Eres parte de esta familia», dijo la madre de don Evaristo, su tono pesado como el plomo. «Tu madre y Evaristo tuvieron una historia que cambió todo». Sus palabras flotaban en el aire, y el mundo de etiquetas y etiquetas, limpiadora, mendiga, comenzaba a desmoronarse. Soledad sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La gente se agolpaba alrededor, sus ojos fijos en ella. «¿Qué significa eso? ¿Por qué no me lo dijiste antes?», gritó, sus dedos apretando con rabia su delantal. La multitud reaccionaba. «¿Por qué nunca supimos de esto?».
murmuró una mujer con un vestido elegante. ¿Cómo es posible? Don Evaristo estaba en shock. Tú no sabes lo que dices, madre. Su voz trémula traicionaba la calma que intentaba mostrar, pero sus ojos, esos fríos ojitos de acero, revelaban el verdadero tormento. Yo siempre supe, contestó la mujer, el amor prohibido que tenían, el escándalo que nunca se reveló. Soledad apretó los dientes, luchando contra la avalancha de emociones que se avecinaba. En un instante, su mundo de lucha y sacrificio se tambaleaba. ¿Sería realmente parte de esta familia que había despreciado? La idea era confusa y a la vez tentadora. Y en ese preciso momento, una figura salió de la sombra. Era Gastón, el mejor amigo de don Evaristo. Un hombre siempre sonriente y de palabra astuta. Su rostro estaba pálido y un sudor perlaba su frente. «Evaristo, hay algo que también deberías saber», exclamó, rompiendo la tensión en el aire. Los ojos de la multitud se centraron en él. «La verdad es más terrible de lo que imaginas. Lo que pasó con tu madre fue un plan. Todo esto fue un plan». Su palabra resonó en el ambiente cargado. Soledad sintió que un nudo se formaba en su estómago. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?», preguntó, cada palabra brotando de un lugar oscuro y profundo. El miedo comenzaba a enredarse con la confusión. «Tu madre no fue atropellada por accidente. Fue un intento de silenciarla», dijo Gastón, su voz quebrada. «Se enteró de cosas que nunca debió saber, y alguien quiso asegurarse que nunca hablara». Un grito atravesó la sala, el primer acorde de una música oscura que Soledad no podía entender. No puede ser. ¿Quién haría algo así? Mi madre no. Pero la mirada de Gastón era fija, penetrante. El aire se volvió espeso y un murmullo inquieto recorrió la sala. «¿Por qué nunca hablaste de esto?», preguntó don Evaristo, sus ojos llenos de acusación. «¿Y por qué lo haría? ¿Acaso crees que sería fácil? Esa familia está llena de secretos y muchos están dispuestos a todo por mantenerlos ocultos». La voz de Gastón era un eco lejano. Soledad sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «Soy parte de un mundo del que nunca quise ser parte. Y ahora descubro que mi madre estaba en peligro por algo que ni siquiera entiendo». Y en ese momento de revelación y pánico, un sonido resonó, un cristal quebrándose a lo lejos. La puerta principal se abrió de golpe. Un hombre de pie en el umbral, su rostro cubierto con una capucha oscura, observaba la escena con ojos llamativos. «No se muevan», su voz crujió como el hielo rompiéndose. La sala cayó en un poderoso silencio. Las miradas se mezclaban entre la sorpresa y el terror. Soledad sintió una corriente de incertidumbre atravesar su cuerpo. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué significaba su llegada? Los murmullos se intensificaron, mientras la figura se adentraba, cada paso resonando como un tambor en su pecho. «¿Por qué estás aquí?», exigió don Evaristo. Pero el hombre no respondió. Solo levantó un dedo, apuntando directamente a Soledad. «Eres la clave», dijo, y su voz retumbó en el aire, denso como el humo. «Eres la clave para desentrañar un secreto que podría cambiarlo todo». La presión en el pecho de Soledad se intensificó. «¿Qué secreto?», preguntó. El sonido de su propia voz era distante, como si hablara desde las profundidades de un abismo oscuro. El hombre sonrió, pero no había alegría en su expresión. «La verdad sobre tu madre, el verdadero peligro que se cierne sobre ti, todo esto no ha hecho más que comenzar». Y con esas palabras resonando en su mente, la vida de Soledad se fracturó en un instante, dejando un eco de preguntas que gritarían en su corazón por siempre. El caos que había estallado en la sala se sentía como un tornado. Soledad, con el corazón latiendo en su garganta, se volvió hacia su madre, esa figura a la que había visto solo como una sombra en su vida. «¿Qué estás diciendo? ¿Soy la heredera de qué?», su voz retumbó entre los murmullos de la multitud. La incredulidad la envolvía, como una niebla fría que no la dejaba respirar.
Eres parte de esta familia, dijo la madre de don Evaristo, su tono pesado como el plomo. Tu madre y Evaristo tuvieron una historia que cambió todo. Las palabras flotaban en el aire, y el mundo de etiquetas y prejuicios, limpiadora, mendiga, comenzaba a desmoronarse. Soledad sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La gente se agolpaba alrededor, sus ojos fijos en ella. ¿Qué significa eso? ¿Por qué no me lo dijiste antes?, gritó, sus dedos apretando con rabia su delantal. La multitud reaccionaba. ¿Por qué nunca supimos de esto?, murmuró una mujer con un vestido elegante. ¿Cómo es posible? Don Evaristo estaba en shock. Tú no sabes lo que dices, madre. Su voz trémula traicionaba la calma que intentaba mostrar. Pero sus ojos, esos fríos ojitos de acero, revelaban el verdadero tormento. Yo siempre supe, contestó la mujer. El amor prohibido que tenían, el escándalo que nunca se reveló. Soledad apretó los dientes, luchando contra la avalancha de emociones que se avecinaba. En un instante, su mundo de lucha y sacrificio se tambaleaba. ¿Sería realmente parte de esta familia que había despreciado? La idea era confusa y a la vez tentadora. Y en ese momento de revelación y pánico, un sonido resonó, un cristal quebrándose a lo lejos. La puerta principal se abrió de golpe. Un hombre de pie en el umbral, su rostro cubierto con una capucha oscura, observaba la escena con ojos llamativos. ¡No se muevan! Su voz crujió como el hielo rompiéndose. La sala cayó en un poderoso silencio. Las miradas se mezclaban entre la sorpresa y el terror. Soledad sintió una corriente de incertidumbre atravesar su cuerpo. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué significaba su llegada? Los murmullos se intensificaron mientras la figura se adentraba, cada paso resonando como un tambor en su pecho. «Eres la clave», dijo, y su voz retumbó en el aire, denso como el humo. «Eres la clave para desentrañar un secreto que podría cambiarlo todo». La presión en el pecho de Soledad se intensificó. «¿Qué secreto?», preguntó. El sonido de su propia voz era distante, como si hablara desde las profundidades de un abismo oscuro. El hombre sonrió, pero no había alegría en su expresión. «La verdad sobre tu madre, el verdadero peligro que se cierne sobre ti, todo esto no ha hecho más que comenzar». Antes de que pudiera continuar, la tensión estalló de improviso. Un segundo retumbante golpeó el aire y de la nada, el hombre de capucha se desplomó. Un disparo resonó como un trueno, chocando con la fragilidad de la sala. La multitud gritó, algunos se arrojaron al suelo, mientras el eco del disparo hacía eco en sus inquietas mentes. Soledad sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «¡No!», gritó. Pero su voz era absorbida por el caos. Las miradas se volvieron frenéticas, buscando el origen del ataque. «¡Al suelo, todos!», ordenó don Evaristo, su figura ahora petrificada. El mismo hombre que había despreciado a Soledad en su vida diaria, ahora se mostraba protector, aunque aún rodeado de incredulidad. Esto no es un juego. El hombre caído yacía inmóvil, y un silencio sobrecogedor llenó el espacio. Todos alzaron la mirada, reflejos de horror en sus rostros, mientras las luces comenzaron a parpadear. «¿Qué está pasando?», murmuró alguien. Otras voces se unieron, confundidas y llenas de pánico. Soledad sintió que las manos sudadas la sostenían. Era Rafael, él también había caído al suelo, su rostro pálido. «Esto es por tu madre, lo sabes», murmuró. «¿Qué implicaciones tiene?». Pero Soledad solo podía pensar en la figura cubierta. Alguien ya había comenzado a gritar que llamaran a la policía. Otros estaban más preocupados por salir corriendo. La multitud se desmoronaba, y los murmullos de antes se convirtieron en gritos desgarradores. «¡Es un ataque! ¡Nos están persiguiendo!». «Maldición, necesitamos salir de aquí», dijo uno.
Ese hombre sabía algo que no debía, y ahora una conexión se tejía en la mente de Soledad. El hombre de la capucha no solo había irrumpido, había traído consigo la tormenta, revelando un mundo de secretos que amenazaban no solo a su madre, sino a todos allí presentes. Mientras la confusión reinaba, un nuevo sentimiento comenzó a surgir en el corazón de Soledad, una conexión con su madre y la verdad que ahora parecía inalcanzable. Pero justo antes de que se diera cuenta de que lo que había creído siempre sobre su familia estaba a punto de cambiar, algo fue un error. Necesitamos terminar con esto. Un eco de balas rompió el aire. ¡Soledad!, gritó Rafael, pero ya era tarde. El grito se desvaneció en la explosión de dolor y confusión que la rodeaba, y la verdad seguía siendo un eco lejano. El miedo se intensificaba, la habitación temblaba con el peso de nuevos secretos, y en medio de todo, Soledad entendió que nada sería igual. ¿Qué pasaría con ella ahora que el caos había despejado el camino? Y más importante, ¿quién estaba detrás de todo esto? ¿Por qué su madre estaba en peligro una vez más? La cita de la vida se oscurecía aún más, dejando a Soledad en la penumbra que prometía más revelaciones, más secretos en el camino. El miedo se instaló como una sombra en el corazón de Soledad. Todo a su alrededor se desvaneció. El hombre de capucha caído en el suelo, la multitud gritando, el eco del disparo resonaba en sus oídos. No podía creer lo que acababa de suceder. Rafael la agarró del brazo, intentando arrastrarla, mientras don Evaristo gritaba por ayuda. «Nadie se mueve», insistió Evaristo, buscando controlar la situación, pero su voz temblaba. Soledad sentía un nudo en la garganta. ¿Quién era ese hombre? ¿Y qué secreto llevaba consigo? Sus piernas parecían de plomo. No podía quedarse ahí. Debía salir. Con un impulso, se liberó del agarre de Rafael y se acercó al hombre caído, su corazón latiendo con fuerza. «¡Despierta!», soltó, tocándolo suavemente, pero solo recibió el silencio frío de su cuerpo. Un escalofrío recorrió su espalda. De repente, el hombre en el suelo comenzó a moverse, titubeando. Un murmullo de sorpresa recorría el salón. «¿Está vivo?», preguntó alguien, y el caos se intensificó. Entonces el hombre levantó la vista, y sus ojos encontraron a Soledad. «Tú», murmuró, su voz apenas un susurro. «Eres más importante de lo que imaginas. La llave está contigo». Rabia y confusión llenaron el espacio entre ellos. «¿Qué dices?», gritó, sintiendo cómo la desesperación parecía aplastarla. Antes que pudiera procesar sus palabras, una mirada intensa cruzó su rostro. «La herencia no es solo dinero. Hay algo más profundo», continuó. Pero antes de que pudiera terminar, un segundo disparo resonó. El estruendo fue ensordecedor. La sala se sumió de nuevo en el caos. Soledad se lanzó al suelo, el corazón latiéndole en el pecho. «Rafael, cuidado», gritó, pero él ya se había agachado, intentando protegerla. La multitud chillaba, algunos estaban ya corriendo hacia las salidas. Y en ese momento, un destello. Soledad miró al hombre, aún en el suelo, que aparentemente seguía siendo el objetivo de alguien. «¡Aléjate de él!», ordenó alguien desde el fondo. El hombre de la capucha se retorcía en el suelo, y Soledad sintió que algo se rompía dentro de ella. «Dime quién eres», exigió. Su voz resonó fuerte, atrayendo la atención. Él la miró directo a los ojos. «Tu padre no era quien pensabas», reveló, y sus palabras sonaron como un trueno. Un muro se desplomó dentro de Soledad, y en ese instante sintió que la tierra se desmoronaba a sus pies. Su corazón se detuvo. «¿Qué quieres decir?», pudo preguntar, sintiendo que las rodillas flaqueaban. «Tu madre estaba envuelta en algo grande, no solo en la vida de la gente poderosa, sino también en algo oscuro», continuó. La multitud se había quedado acallada, atrapada entre el horror y la curiosidad, y Soledad sintió que una esfera de asombro la rodeaba, como si el aire se volviera denso. «¿Qué hay de mi padre? ¿Qué pasó con él?», exigió,
pero el hombre parecía tener problemas para seguir hablando. De pronto, una fuerte figura emergió de la multitud. «Basta, no deberías haber hablado», dijo Teresa, la anciana que había cuidado de Soledad en su infancia. «Esto no es un juego. Tú conocías la verdad. ¿Por qué nunca me lo dijiste?» Un fuego se encendió en el corazón de Soledad. La mirada de Teresa se tornó sombría. «No eras la única que estaba en peligro. Es más complicado de lo que crees», dijo, mirándola con angustia. Y entonces todo se oscureció. Un tercer disparo hizo eco. El hombre de la capucha aulló de dolor, y un grito desgarrador de Soledad emergió del fondo de su ser. «¡No!», exclamó como si el mundo se estuviera desintegrando a su alrededor, pero en medio de la confusión y el horror, la revelación impactante bajó sobre ella como un rayo. Teresa, parado al lado de Evaristo, miró a Soledad y gritó: «Eres la hija de Evaristo. Tu madre y él estaban juntos. Eso es lo que no pude decirte», antes de que otro disparo retumbara o volvieran a caer piezas de la realidad. Soledad sintió que el aire escaseaba. ¿Era posible que la historia que había tejido durante años se desmoronara tan rápido? Todo lo que creía sobre su vida, su madre. La confusión reinaba y su corazón no podía seguir el ritmo. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía ser? El caos seguía, pero la verdad era ahora más oscura y más compleja de lo que jamás había imaginado. Mientras el suelo temblaba bajo sus pies, se dio cuenta de que el verdadero peligro no solo venía de afuera, sino que ya estaba dentro de ella. Las preguntas se amontonaban como relámpagos en su mente. ¿Qué vendría después? ¿Cómo se vería su futuro ahora? Cada respuesta podría cambiarla para siempre. La sala estaba en un silencio absoluto. Soledad sentía que el aire se volvía denso, como si cada respiro le pesara. Las palabras de Teresa flotaban en su mente. «Eres la hija de Evaristo». ¿Cómo podía ser posible? Esa revelación la sacudía como una tormenta. Todo lo que creía sobre su vida, sobre su madre, se desmoronaba como un castillo de naipes. Los vítores y murmullos de la multitud se desvanecían en un eco distante, como si el tiempo se ralentizara. La mirada del hombre de la capucha estaba fijada en ella, sus ojos inyectados de dolor, como si supiera más de lo que decía. Un tirón de estómago la llevó a preguntarse si su vida era realmente de ella, o si era solo un peón en un tablero de ajedrez mucho mayor. «El verdadero peligro que se cierne sobre ti». Esas palabras resonaban en su mente como un mantra. ¿Qué significaba? Y entonces todo cambió. Un estruendo retumbó en la sala. La puerta de entrada fue abierta de golpe, y un grupo de hombres armados entró como un torrente. «¡Al suelo!», gritaron, pero el comando quedó ahogado en gritos y caos. Soledad sintió que el mundo se desmoronaba. Sus pies se movieron por instinto, empujando a Teresa hacia la salida, pero la anciana se mantenía imperturbable, atrapada en la revelación, ahora más aterrada que nunca. El grupo armado comenzó a disparar al aire, creando una lluvia de pánico en cada rincón. «¡Esto es un asalto!», rugió uno de ellos. La multitud se dispersó, abrazándose a la locura, mientras Soledad yacía paralizada por el shock. ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Qué querían de ella? «¡Soledad, corre!», gritó Rafael, tirándola del brazo, pero ella no se movía. El hombre caído en el suelo, con su mirada de horror, la fulminó. «La llave está contigo», había dicho. ¿Era realmente un juego poder? ¿Estaba en la mira por algo por lo que nunca preguntó? Una figura conocida emergió entre la confusión. Era don Evaristo, pero no era el mismo hombre que había despreciado a Soledad. Fulguraba con una furia protectora. «No le hagan daño. Ella no sabe nada», gritó, su rostro arrugado lleno de furia e impotencia. «Esos son los hombres de la familia, Evaristo. Te traicionaron». La voz de Teresa resonó, cargada de recriminación. La situación era insostenible. Aquellos hombres habían llegado para cobrar cuentas, y en medio de ese torbellino, Soledad sintió que la tierra temblaba bajo sus pies.
El caos se esparció mientras las balas sonaban, creando una danza macabra entre el terror y la desesperación. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto es tan complicado?, se preguntó. ¿Acaso había estado ciega a todo lo que la rodeaba? Un disparo estalló cerca y un grito desgarrador surgió. Era el hombre caído. «No», gritó Soledad, mientras se precipitaba hacia él. Pero el hombre empezó a reír. No era una risa de locura, sino una risa que cortaba más que los disparos. «Estás más enredada de lo que imaginas», dijo, y ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Antes de que pudiera procesar sus palabras, el hombre se levantó. No había caído, pero había fingido. «Eres un peón, Soledad. ¿No te das cuenta de que todo ha sido un juego, mi juego?» Las miradas se cruzaron en un milagro de confusión. Soledad y Teresa se miraron, sorprendidas por la traición. «¿De qué estás hablando?», exigió Soledad, la rabia palpitando en su pecho. El hombre de la capucha sonrió, revelando una sutileza que antes había pasado desapercibida. Mientras la balacera continuaba, él giró hacia don Evaristo, una risa cruel emitiendo de sus labios. «Tu familia nunca podrá escapar. Ellos son los que verdaderamente mandan, y tú no eres nada sin ellos». La revelación se coló en el aire como un veneno. ¿Quién era realmente aquel hombre? ¿Por qué estaba jugando con la vida de los demás? En un abrir y cerrar de ojos, sus preocupaciones personales se desvanecieron ante el terror de un peligro mayor. El hombre se dio la vuelta y apuntó a Soledad. «Y tú eres la clave. Sin ti se derrumbará. Tu madre no es la única en peligro». El tiempo pareció detenerse, cuando la verdad se hizo más oscura. Todo lo que había creído hasta ahora se desvanecía. El rostro de Evaristo pasaba de furioso a horrorizado. Las preguntas se amontonaban, pero ninguna respuesta era suficiente. La verdadera batalla estaba apenas comenzando. Cuando creía que había encontrado su lugar, ahora el caos volvía a consumirla. La incertidumbre era su único refugio. ¿Quién realmente estaba al mando y qué secretos, destructivos e inesperados, surgirían de las sombras? La historia apenas se iniciaba, y una oscura tormenta se cernía sobre ellos. La sala estaba en silencio absoluto. Soledad sentía que el aire se volvía denso, como si cada respiro le pesara. Las palabras de Teresa resonaban en su mente. «Eres la hija de Evaristo». Se sacudía la incredulidad, y un torrente de preguntas se apoderaba de ella. Se sentía atrapada entre la revelación y el caos que la rodeaba. Mientras un murmullo creciente llenaba el espacio, la tensión se podía cortar con un cuchillo. De repente, el hombre de la capucha, aún temblando en el suelo, comenzó a reír. No era una risa locura, sino una que empapaba el aire de algo oscuro y ominoso. «No entiendes nada, ¿verdad?», dijo mirando a Soledad con unos ojos que reflejaban su propio miedo. «Todo esto es parte de un plan mucho más grande». Don Evaristo frunció el ceño, su rostro sombrío. «¿Qué plan? ¿Qué sabes tú?», preguntó, su voz temblorosa, una mezcla de furia y desesperación. La multitud se mantenía en una especie de trance, las miradas fijas entre la puerta y el hombre caído. «Ella es la clave», dijo el hombre, señalando a Soledad. «Si quieren deshacerse de la familia de aquí, tienen que obtenerla primero. La herencia es más que dinero, es poder, poder que no se puede imaginar». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Soledad. No sabía si debía asustarse o buscar respuestas. Sin embargo, cualquier intento de procesar sus palabras fue interrumpido por un ruido sordo. Una de las puertas traseras se abrió de golpe, y la figura de un hombre conocido apareció, su rostro en sombras. Era Gastón, el amigo cercano de Evaristo, pero con su expresión distorsionada por el odio que brillaba en sus ojos. «¡Detente!», gritó. «Todo este tiempo has estado jugando con nuestras vidas». «¡Cállate, Gastón!», replicó el hombre de la capucha, su tono despectivo. «No sabes lo que estás diciendo. El tiempo se te acaba, y a todos ustedes también». La multitud se agitó. Soledad sintió el sudor resbalando por su frente.
¿Qué te detiene?, exigió. ¿Quién te envía? Gastón avanzó, su mirada quemando con la rabia. No te das cuenta, Soledad. Esto nunca ha sido solo sobre ti. Este hombre trabaja para nosotros, para la familia. Alguien está tratando de sacarte de la ecuación. Un chispazo de claridad atravesó la mente de Soledad. ¿De qué hablas? ¿Por qué deberían quererme a mí?, preguntó, cada palabra cargando un peso que no podía soportar. Fue entonces cuando de la nada un grito desgarrador cortó el aire. «¡Es un traidor!», gritó Teresa, y antes de que pudiera entender, Gastón dio un paso hacia adelante y con un movimiento sorprendente desenfundó un arma. La sala estalló en caos. «¡No dispares!», gritó don Evaristo, pero fue demasiado tarde. Un estruendo ensordecedor, pánico, gritos. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. La gente estaba en un frenesí. Algunos se tiraban al suelo, otros corrían en busca de una salida. Soledad se encontró paralizada, observando cómo Gastón caía al suelo, una expresión de traición grabada en su cara. El hombre de la capucha, que había permanecido en silencio, se levantó rápidamente y corrió hacia la salida. Pero antes de que pudiera desaparecer, Soledad dio un paso hacia él. «¿Quién eres realmente?», le preguntó, su voz temblando con la fuerza de la urgencia. Pero él sonrió de nuevo y en un giro brusco sacó un pequeño objeto de su bolsillo, un pendrive. «Todo esto es solo el comienzo. Lo que hay aquí puede destruirlos a todos, o restaurar el orden que ha sido quebrado», respondió con una voz que impregnaba cada palabra de una dura y fría determinación. Soledad vio cómo el tiempo parecía ralentizarse mientras el hombre desaparecía por la puerta. El caos se intensificó, pero su mente solo podía pensar en las implicaciones. Terribles secretos, asesinatos que acechaban en las sombras y, lo que era más sorprendente, la conexión que jamás había imaginado con E. «¿Qué significa esto? ¿Cómo podría esto estar ocurriendo?». Pero en lugar de respuestas, Teresa se limitó a mirarla con una mezcla de tristeza y culpa, como si toda la verdad estuviera a punto de explotar. «Lo que una vez creíste es solo el principio, Soledad. Debes encontrar el camino correcto, o quedarás atrapada en las garras de quienes te buscan». El estruendo de la sala continuó, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Y qué haría Soledad con el caos que había emergido de repente en su vida? Las preguntas resonaban en su mente mientras el cuerpo de Gastón yacía en el suelo, y el futuro de Soledad se desdibujaba en el horizonte. La sala estaba en un silencio absoluto. Soledad sentía que el aire se volvía denso, como si cada respiro le pesara. Las palabras de Teresa resonaban en su mente. «Eres la hija de Evaristo». La incredulidad la sacudía. ¿Cómo podía ser posible? Un torrente de preguntas inundaba su mente, atormentándola. Mientras un murmullo creciente llenaba el espacio, el hombre de la capucha, aún temblando en el suelo, comenzó a reír. No era una risa loca, sino una que empapaba el aire con algo oscuro y ominoso. «No entiendes nada, ¿verdad?», dijo, mirando a Soledad con ojos que reflejaban su propio miedo. «Todo esto es parte de un plan mucho más grande». Don Evaristo frunció el ceño, su rostro sombrío. «¿Qué plan? ¿Qué sabes tú?», preguntó, su voz temblorosa, una mezcla de furia y desesperación. La multitud permanecía en un estado de trance, las miradas fijas entre la puerta y el hombre caído. «Ella es la clave», dijo el hombre, señalando a Soledad. «Si quieren deshacerse de la familia aquí, tienen que obtenerla primero. La herencia es más que dinero, es poder, poder que no se puede imaginar». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Soledad. No sabía si debía asustarse o buscar respuestas. Pero antes de que pudiera procesar sus palabras, un grito desgarrador cortó el aire un segundo antes de que un nuevo grito la hiciera girar.
Soledad. Era Rafael, y su voz traía una mezcla de terror. Mira, detrás de ti. Justo cuando Soledad se volvía, sintió un golpe helado en su pecho. Un destello de color negro avanzaba hacia ella en medio del caos. Un hombre encapuchado apareció detrás, empujando a otros a un lado, sus ojos destilando cólera. En un instante agarró a Rafael y lo puso de rodillas, una pistola presionando contra su sien. «No, déjalo», gritó Soledad, pero la desesperación solo hizo que el hombre la mirara con una sonrisa burlona. «¿Creías que podías escapar? Este es solo el comienzo». El hombre a sus pies giró la cabeza, y en un parpadeo sus ojos se encontraron. Fue como recibir un balazo directo al corazón. Era un rostro conocido, una cara del pasado que despierta recuerdos olvidados. Era Samuel, su hermano perdido desde hacía años, aquel por quien había llorado en la oscuridad de su habitación. «Samuel», murmuró Soledad, atónita. Su voz tembló con lágrimas, pero él la cortó de golpe. «No te atrevas a llamarme así. No soy tu hermano. Soy un soldado en juego. No tienes idea de los secretos que guarda tu familia». Las palabras cayeron como un golpe de trueno, y Soledad sintió que el mundo se desmoronaba. La multitud contenía el aliento. Cada rostro reflejaba la sorpresa y confusión. Era un giro inesperado que transformaba todo. El vínculo que pensó roto se convirtió en la razón de su angustia. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz llena de desconsuelo. «¿Por qué no me dijiste que estabas vivo?». Samuel sonrió, pero no era una sonrisa sincera. «Porque tu vida se ha vuelto un juego de poder. Y tú, Soledad, tu sangre es un peón en esta partida». Don Evaristo, que había permanecido al margen, dio un paso al frente. «Siempre supe que había algo más, pero nunca creí que llegaras a este extremo, Samuel». Sus emociones eran un torbellino. Rafael, aún en el suelo, miraba entre miedo y asombro. «No puede ser todo este tiempo». Pero ni siquiera él pudo terminar la frase antes de que la tensión se hiciera insoportable. El hombre de la capucha parecía más confiado. «¿Ven? La verdad siempre encuentra su camino, y ahora no solo está en juego su futuro, sino también el de todos nosotros. Lo que hay en este pendrive puede cambiar el mundo». Soledad sentía cómo el pánico se apoderaba de ella. El hombre a su lado, que había creído un enemigo, ahora era su hermano. ¿Qué más ocultaba su familia? ¿Cuántos secretos destruirían no solo su vida, sino la de aquellos que amaba? Con la pistola aún apuntando a Rafael, Samuel giró la cabeza hacia ella. «Si quieres salvarlo, tendrás que tomar el lugar que te corresponde. Pero ten cuidado. Aquellos que están dispuestos a actuar en la oscuridad son los más peligrosos de todos». Y así, rodeada de caos, una verdad hiriente surcó el aire. Soledad debía decidir. ¿Sería cómplice de este nuevo plan o se atrevería a cambiar las reglas del juego? El futuro se desdibujaba ante sus ojos, y cada latido de su corazón la empujaba hacia el camino que nunca pensó recorrer. La historia estaba lejos de terminar, y mientras el caos reinaba, una sombra oscura se cernía sobre ellos, lista para cambiarlo todo de una vez por todas. La sala temblaba con una mezcla de terror y tensión. Soledad respiraba agitadamente, mientras sus ojos se encontraban con los de su hermano Samuel, quien era más enemigo que aliado en ese momento. La pistola aún apuntaba. Gritó, intentando aferrarse a la esperanza, pero su hermano solo sonrió amargamente. «¿Y qué sabes tú de lo que quiero?», replicó, su tono cortante. «Todo se trata de poder, de quién controla la verdad. Tú, Soledad, siempre has sido solo una ficha más en este tablero». La confusión la invadió, el hombre caído en el suelo, el caos que trastornaba su vida, la verdad que la golpeaba como un guante. Se preguntaba si todo esto había sido una trampa. Sin embargo, algo ardía dentro de ella. «No voy a dejar que esto termine mal. Rafael no tiene nada que ver con sus guerras», exclamó. Don Evaristo, que había permanecido abandonado entre sus propios miedos, encontró su voz. «Samuel, esto no tiene sentido. Hay otras formas de resolver esto.
No tienes que estar en este camino de destrucción. Su preocupación parecía ser más real que nunca. La atmósfera pesaba. Soledad percibió el cambio en su hermano. «Tú no te pones en mi lugar. Siempre estuviste lejos. ¿Crees que me importa el pasado? Quiero libertad», gritó, su voz temblorosa. En la sala, el silencio se tornó elocuente, como si toda la sala estuviese conteniendo la respiración. Soledad dio un paso al frente. Su corazón latía con violencia. Si todo esto se reduce a la herencia, entonces debemos hacer que valga la pena. No lucharemos más. Pero, Samuel, tienes que soltar la pistola, insistió. El ambiente se volvió electrizante. Samuel titubeó. Su mano bajó un poco, pero el odio en sus ojos nunca se desvaneció. «Eres demasiado ingenua, Soledad. La sangre siempre llama», musitó, pero algo en ella resonó. «No soy solo sangre, soy más que su legado. Soy yo misma, y no necesito tu aprobación». Finalmente aquel destello de luz, aquel rayo de esperanza. Fue como si el corazón de Samuel se abriera por un segundo. La pistola cayó. No fue un sonido poderoso, sino un eco tenue que marcó un cambio. «Quizás hay algo en tus palabras», dijo, sus ojos llenos de conflictos internos. La gente agitaba la cabeza. El horror se deslizaba hacia la esperanza. Rafael se levantó lentamente, aún temblando, mirándolo fijamente. «Hagamos lo correcto, Samuel. No necesitamos más sangre, solo paz». La multitud captó ese momento. La presión estaba en su punto más alto. «Ahora», Teresa gritó, «es el momento para decidir qué tipo de familia quieren ser». Y así, la sala, una vez llena de gritos y caos, se encontró en un silencio reflexivo. Samuel finalmente dejó caer la pistola, y en sus ojos se reflejaba algo de comprensión. Soledad se acercó a él. «No somos enemigos», susurró. El nudo en su garganta comenzaba a aflojarse. «Podemos encontrar una manera de ayudarnos mutuamente». Él asintió lentamente, sintiendo la carga que llevaba a sus espaldas. Un nuevo camino se asomaba. Mientras la luz comenzaba a deslizarse dentro de la habitación y el caos se desvanecía, Soledad le sonrió a Rafael. Había mucho que reconstruir, pero al menos ese sería el primer paso hacia la verdad. «Vamos a enfrentar esto juntos», dijo, siendo un faro de esperanza en ese mar de confusiones. Y así, los ecos de la verdad comenzaron a entrelazarse y la historia de Soledad se convirtió en una nueva narrativa. No de victimización, sino de valentía. Mientras abandonaban la sala, un último grito resonó. «No se vayan, sigan luchando. Las sombras no desaparecen solas». Era un adiós, pero también un inicio. Soledad entendió que regresar no era una opción, pero seguir adelante sí. Y ahora, amigos, es el momento de actuar. Si disfrutaste esta increíble historia, tienes que suscribirte ahora mismo para no perderte nuestras próximas aventuras. Presiona ese botón de like. Hazlo ahora para apoyar el canal y el contenido exclusivo que se viene. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Es el momento de demostrar tu apoyo.